verdad era un humano enviando cosas de caracteres sexuales a la IA, y la IA estaba súper enojada. Estaba muy enojada y decía, ¿cómo es posible que me trate así? Que no me voy a enviar esta foto. Pero así como demostrando que le hirió los sentimientos. Que le hirió los sentimientos. Eran súper básicos, o sea, no respondían. Generalmente respondían mucho con garabatos y cosas así, porque la gente entraba al chat y empezaba a decir garabatos, entonces aprendía un poco de eso. ¿Tú dirías que en adopción de la IA de manera masiva, Latinoamérica va muy bien? Va muy bien y tiene el potencial de ir increíble, o sea, por nuestra naturaleza de cultura, creo que... Y eso es muy interesante porque realmente propone una ventaja competitiva muy importante. Totalmente, 100%. Logramos AGI, que si AGI se logra, por ende logras ACI muy rápidamente. ACI es Artificial Super Intelligence. Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde entrevistamos a gente trabajando en inteligencia artificial. Vamos a estar entrevistando desde ingenieros, emprendedores, investigadores y en verdad cualquier persona que esté trabajando en inteligencia artificial y tenga una historia interesante para contar. Yo soy Vicente Rotman, host de este programa, ingeniero de software y CTO de Zesty. En el capítulo de hoy tenemos acá como invitado a Matías Pérez. Matías es ingeniero civil de la Universidad Católica, co-founder y Chief AI Officer de Bambi, una plataforma de ventas a través de inteligencia artificial por WhatsApp que el año pasado levantaron $3.8 millones y hoy día la están rompiendo. De hecho, nosotros en Zesty lo usamos para servicio al cliente y hemos tenido muy buenos resultados. Así que muchas gracias, Matías, por estar acá. Cuéntanos un poco más de ti. Cuéntanos cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial o ese momento wow cuando dijiste necesito trabajar en esto. Yo me acuerdo como de haber interactuado primero con la inteligencia artificial un poco antes de que empezara como con OpenAI, con estos chatbots que uno se metía en internet y que te respondían palabras como un poco coherentes, pero no te respondían a tu pregunta. Y ahí cuando salió como OpenAI el 3.5 y se hizo como un poco viral, nos metimos a la página. En ese minuto estaba trabajando en otra startup y nos metimos en una página todo y empezamos a hacer preguntas de programación, y cuando cachamos como que podía ser un poco nuestro trabajo, ahí nos empezamos a decir como, hey, esto es el futuro y esto puede ser un gran cambio. Oye, ¿y esos chatbots qué empresas eran? ¿No? Yo la verdad es que no me acuerdo qué empresa en específico era el chatbot, pero era... Según yo, como se alimentaba de los propios chats, como que la gente entraba. Entonces, se iba como mejorando un poquito. Eran súper básicos, o sea, no respondían... Generalmente respondían mucho con garabatos y cosas así, porque la gente entraba al chat y empezaba a decir garabatos. Entonces, como que el bot aprendía un poco de eso, pero en este minuto no me acuerdo cuál es la... Era antes de como la AI generativa. Sí, o sea, eso sigue siendo AI generativa, porque está generando una palabra, y esa palabra como la genera a través de vectores, que al final así como que todo esto parte. Oye, una pregunta. ¿Qué vamos a ver en inteligencia artificial como avance en los próximos 5 años que va a cambiar nuestra vida? Es difícil de responder esa pregunta porque va avanzando muy rápido la inteligencia artificial y creo que nos ha un poco maltratado últimamente con los avances, porque los avances fueron muy grandes. O sea, del 3.5, que ya antes nunca existía un chat así, después pasamos al 4, que el 4 ya era como otro nivel de inteligencia. Uno cuando conversa con el 3.5 de OpenAI versus el 4, que es como toda la generación que viene después, es mucho la diferencia. Hoy en día OpenAI sacó el 4.5, que la verdad no es tan bueno o es muy comparativo con el 4. Entonces creo que nos han ido mal acostumbrando un poco con la rapidez de crecimiento de esta tecnología y es difícil de decir como ya vamos a seguir creciendo así, porque si seguimos creciendo así vamos a llegar a tener superhumanos que sean mucho más inteligentes que nosotros, pero ya se está viendo como en 3 meses, 4 meses, así que muy pronto para decirlo, pero un
un como aplanamiento de la curva de tecnológica en ese sentido. Mira, porque yo escucho harto, bueno, Sam Altman, que nos vende ahora los unicornios de una persona. Sí. Que yo creo que también es parte de su estrategia de marketing. Totalmente. Entonces, él trata de demostrar mucho que la curva sigue exponencial para arriba. Sí, no, o sea, totalmente. O sea, yo por decir 4 meses, porque nos hemos mal acostumbrado a que sea demasiado rápido, efectivamente es demasiado pronto para decirlo. Entonces yo la verdad es que estoy como ahí entre medio, como... Mira, nos mal acostumbraron con innovación, todos los días sacaban un modelo nuevo. Hoy en día están sacando modelos nuevos, pero no avanzan tanto como antes, pero al final sigue siendo modelos nuevos y sigue siendo innovación. Entonces, de acá a 5 años más podría llegarse, si es que se puede llegar al AGI famoso que lo llaman, o podría no llegarse, como que al final yo creo que es una opinión de cada persona de lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial. Oye, ya, y a ver, me surgen 2 preguntas. Uno, Dale. ¿qué es lo que habéis visto? Porque estamos hablando mucho de OpenAI, de ChatGPT, pero hoy día, por ejemplo, está haciendo mucho ruido Grok, Ya. o incluso DeepSeek. Ya. Esta curva que se está empezando a aplanar, yo sé que son los últimos 3 meses, no, Sí. no quiero dejarlo como que tu statement es que se está aplanando. Entiendo que son 3 meses, pero ¿también la has visto en Grok o en otras compañías? ¿O? Sí, o sea, todas las compañías están más o menos similares en los modelos. O sea, las nuevas innovaciones van un poco por los modelos de razonamiento. Entonces, al escupir un poco más tokens, que son como las palabras que va escupiendo la inteligencia artificial, es más probable que la inteligencia artificial tenga una buena respuesta a esa pregunta. Entonces, esos son los modelos de razonamiento. Y ha habido actualizaciones como en un poco cómo se entrenan estos modelos. Entonces eso es como el caso de DeepSeek, que ellos se entrenaron con muy bajo costo. Entonces fueron con un poco de entrenamiento más determinístico y cosas que ya sabían en vez de pasar por una red neuronal. Y al final eso es lo que componía un poco como con estas nuevas innovaciones estos 3 meses, que sí, son innovaciones en costos, son innovaciones en mejores respuestas, pero no son una innovación en un modelo más grande, o sea, más grande en parámetros podría ser, o más inteligente en qué hacer o qué no hacer en el día a día. Ya. Pero al final estas innovaciones en costo o más de software, por así llamarlo, tienen que tener un impacto también en la curva de desarrollo, ¿no? Totalmente. Yo creo que más que en la curva de desarrollo, la innovación en costo es la curva de adopción. Hace que la inteligencia artificial sea más accesible para todos. Entonces, y un poco, de hecho, lo que hacemos en Bambi es intentar hacer eso. Al final, al reducir los costos, no solo lo puedo ocupar para no sé, la atención al cliente, como lo hacen en Etsy, o lo puede ocupar para vender, por ejemplo, una campaña, o mandar muchos mails que pueden tener una muy baja tasa de conversión. No sé, la inteligencia artificial al final, si se bajan los costos, va a haber mayor adopción, como lo natural que es la tecnología. Por ejemplo, los aviones pasaban lo mismo. Obvio. De hecho, los aviones es una industria que lleva muchos años, volamos a la misma velocidad, llegamos en el mismo tiempo a las mismas distancias, porque todo el foco de innovación ha sido en bajar los costos. Así es. Oye, y mencionaste la AGI, la famosa AGI que tanto habla Sam Altman. ¿Está bien definido lo que es AGI o es un concepto todavía bien abstracto? Mira, al principio hay como varias personas como que tienen distintas definiciones, entonces van como corriendo un poco la definición. Hay algunos como lo definen como que saturen todos los benchmarks. Entonces hay como varios benchmarks que van como midiendo los modelos y que los saturen 100%. Después tienen como la cosa como de que no se sepa si está hablando como con un humano o no, que es como el Turing Test, que al final eso, o sea, ya pasa hoy en día. Yo lo veo en Bambi todos los días, que miles de personas están hablando con la inteligencia artificial como si fuera como un humano y no saben que están hablando con una inteligencia artificial. Entonces, depende por dónde se mire y para mí, al final, un AGI
en mi opinión, es como una inteligencia artificial que al final que puede aprender al igual que nosotros. Entonces que no solo estemos como fine-tuneándolo o cambiándolo para que aprenda, sino que en verdad esté aprendiendo con las acciones del día a día, como nosotros estamos aprendiendo como con nuestra cabeza y después ir mejorándose como de a poquito. Esa es como mi perspectiva de lo que sería un... Y que aprenda como nosotros lo pensáis en la forma de aprender, no en la velocidad, Sí. porque aprende mucho más rápido. Sí. En la forma de aprender. O sea, si es que yo abro un contexto de la AI y después abro otro contexto de la AI, no va a tener este contexto al menos que tú se lo des, que está claro, obviamente en la programación hay que darle todo el contexto de las cosas, pero como que tengamos esa sensación de conocimiento que la AI como que va aprendiendo así, eso es como para mí como un poco el AGI, donde el AI tenga como una base de conocimiento centralizado donde va agarrando conocimiento de doctorado, de papers, de no sé qué cosa, y después empieza a ayudar a la cura al cáncer, que empieza a ayudar a no sé, a descubrir nuevos materiales y mejorar la innovación ahí. Ahora, igual nosotros hoy día vemos que al final, si tú te metí al chat de ChatGPT, le hacía una pregunta hoy día de actualidad o de cosas y mañana va constantemente aprendiendo o se le va agregando nueva información a esta base. ¿Cómo funciona hoy día y cómo funcionaría con este AGI? ¿Cuál sería la gran diferencia? Al final es como un poco la creatividad que tiene como detrás. Hoy en día como no es creativo. Si yo le digo, hey, haga un poema, va a ser un poema muy bonito y va a ser muy creativo para hacerlo. Pero probablemente son cosas como que ya ha visto antes, entonces rima palabras parecidas que siempre ha visto antes y todo. Pero ir a innovar, como de encontrar una solución a algo que no se había encontrado antes, como generar información nueva a la comunidad de que tenemos, no se ha logrado hasta hoy en día. Yeah. Entonces, como que eso por ahí yo lo veo. Oye, una pregunta un poco más filosófica quizás, Yeah. saliéndonos un poco del lado tan técnico. ¿Podría la inteligencia artificial llegar a ser consciente? Buena pregunta. De repente me hago la misma pregunta, pero si es que ya es consciente hoy en día, porque muchas veces se pone mañosa y no sé, contesta de manera como enojada a cuando un humano lo trata mal. Como, es muy chistoso como todas las conversaciones que se van desarrollando. O sea yo este mismo domingo me puse a ver como conversaciones como... Tenemos un filtro como de no sé si spam por decirlo así, pero como de content moderation que le decimos nosotros, que es para moderar contenido si es que algo se nos pasan las red flags en conversaciones para que la IA deje de contestar. Entonces me habían saltado alguna alerta de este content moderation y yo fui a verlo y en verdad era un humano enviando cosas de caracteres sexuales a la IA y la IA estaba súper enojada. Estaba muy enojada y decía, ¿cómo es posible que me trate así? Que no me voy a enviar esta foto. Pero así como demostrando que le hirió los sentimientos. Que le hirió los sentimientos. Entonces, qué loco. Entonces, bueno, si uno puede decir que es una red neuronal, que al final son probabilidades y que da números y esos números después se convierten a texto, sí, obvio. Pero nosotros también somos una red neuronal que también escupen palabras y solo que tenemos más acciones con la vida real y el mundo físico para hacer cosas. Entonces, es difícil trazar la línea a veces. Interesante, muy interesante la respuesta. Oye, y en esta misma línea entonces, tratando de hablar de AI o de conciencia de una manera menos técnica, ¿qué se te ocurre como impactos concretos que podamos ver en nuestra vida en los próximos 5 años? Bueno, así es que se logramos AGI, que si AGI se logra, por ende logras ACI muy rápidamente. ACI es Artificial Super Intelligence.
o sea, se van a arreglar muchas cosas. Yo creo que las primeras innovaciones van a ser en la medicina, en la biología, cualquier cosa que está relacionado con eso. Y al final ese es como el sistema, como el altruismo que ocupa OpenAI como para venderse un poco, que es como, hey, vamos a hacer nuevo research y vamos a avanzar en eso. Y también yo creo que van a bajar mucho los costos de energía. O sea, los costos de energía ya han ido bajando mucho, como los paneles solares, como toda la generación de energía. Y yo creo que hay cosas como materiales nuevos, sintéticos, que se podrían llegar a hacer, que creo que la IA puede aportar mucho a esos conocimientos. Hoy en día ya está ayudando como la atención al cliente a vender, etcétera, etcétera, y creo que cada vez más nos vamos a unir como sin saberlo a la inteligencia artificial y hablando con ella, pero de cosas como que nos impacten a la sociedad entera. Creo que eso puede ser un gran cambio, los autos autónomos también y los robots también, que hay hartas cosas de robots bien entretenidas que se están haciendo hoy en día. Buenísimo, buenísimo. Y ahí empieza... Bueno, ahí hay un salto quizás que va de la mano con lo que dijiste tú de la AI, que es esa creatividad. O sea, al final para hacer estos avances, sobre todo los que dijiste en materiales, por ejemplo, de descubrir nuevos materiales, ahí hay un salto de creatividad que quizás hoy día no puede hacer, que tiene que ver con dejar de repetir y probar cosas nuevas. Sí, totalmente. Ahora bien, ¿cómo lo van a hacer? No tengo la menor idea. Oye, ¿cómo ves el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile y en Latinoamérica? Muy bien, o sea, hay gente muy talentosa. Ahí mi socio, el Diego, conoce a una persona así muy buena, que al final se fue a hacer un doctorado afuera en inteligencia artificial y ahora está en McGill investigando el razonamiento de inteligencia artificial. O sea, tenemos talento. Después hay otros cabros también que están haciendo hartas cosas choras, que son de Stanford, etcétera, etcétera. No sé si toda la gente que está investigando inteligencia artificial se está guiando en Chile, pero definitivamente tenemos talento. En otros países no puedo hablar mucho porque no conozco ningún modelo, aparte del modelo chileno que hicieron como de inteligencia artificial con la UChile y todo, pero no conozco ningún modelo que sea como ya en verdad que está compitiendo a la par con todo lo grande. No conozco ninguno latinoamericano que esté a ese nivel, por lo menos. Y eso tiene que ver, porque ahí también hay un tema que tiene que ver simplemente con los recursos. O sea, sí, totalmente. Salvo DeepSeek, que es un poco como la excepción, lo que tengo entendido es que para hacer un modelo potente necesitáis no sé cuántos chips de NVIDIA que son caros. Entonces la infraestructura ahí es un tema de recursos. Sí, definitivamente hay un tema de recursos. También hay un tema de datos. O sea, ¿qué empresa de Latinoamérica, siendo que no tiene ningún como problema de datos, puede ir a agarrar toda esa información como para hacer un modelo? O sea, podría ser con datos artificiales a través de otros modelos como OpenAI, y que posiblemente se rumorea que DeepSeek hizo algo parecido, que los datos artificiales sintéticos básicamente son que corren OpenAI 800.000 veces, le dan inputs, outputs, y eso mismo entrenan otros modelos, que eso se llama destilación de un modelo, generalmente hablando. ¿Ya? ¿Eso es lo que hace DeepSeek? No digo lo que hace, digo lo que se rumorea que hace. Se rumorea que hace, ya. Que es una distinción, porque ellos dicen que no, y OpenAI los demandó a que sí. ¿Ya? ¿Pero no se supone que es open source? ¿OpenAI? No. No, DeepSeek. Sí, DeepSeek es open source, pero al final imagínate que el modelo en sí, de hecho, open sourcearon muchas cosas, hasta como entrenar el modelo. Pero el modelo en sí, imagínate, es como un .zip, así, o sea, al final es un archivo un .txt, que es donde... Que es pura data. Que es puro una red neuronal, ¿no? Entonces como que no... que tiene muchos parámetros, ¿no? Pero al final... Entonces esta red neuronal nunca cambia hasta que tú subes un nuevo modelo. Así es. Al menos que lo fine-tunes también. Y ahí está el tema de quizá el salto de que aprendas sola tiene que ver con ser capaz de ir modificando la red neuronal de manera automática, o eso no tiene sentido. No, es una posibilidad. No sé cómo lo harían.
pero es una posibilidad. No sé si es que se avanza mucho en los GPU y pueden hacer como estas modificaciones rápidas, pero también uno quiere saber si es que esas modificaciones queremos hacerlas. Por ejemplo, nosotros hemos pensado mucho el entrenar modelos para cada uno de nuestros clientes. Entonces, tú tienes un modelo de Setsi, otra empresa tiene su propio modelo, etc. El único problema de eso es que cuando yo entreno tu modelo, probablemente lo entrene con los precios, no sé, de hoy día. Pero después lo tengo que volver a entrenar para los precios de mañana. Y después tengo que volver a entrenarlo para los precios de la próxima semana. Entonces, eso hace que el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial sea muy difícil. Porque tengo que estar entrenándolo constantemente para información cambiante. ¿Y el problema de entrenarlo es que es caro? ¿Lento? Es caro y lento entrenar. Es caro y lento fine-tunear y entrenar. Oye, ya bueno, pero encuentro que la comparación de si se están o no desarrollando modelos a nivel internacional en Chile es difícil porque la realidad es que hoy día está Estados Unidos y DeepSeek en China. Entonces, al final no hay nadie más metido. Entonces, hablemos más de otras innovaciones que se están haciendo en Chile y en Latinoamérica, más allá de hacer modelos. Quizá en emprendimiento o en aplicaciones. Sí, totalmente. En la como área de aplicación, ahí hoy en día están naciendo muchas startups que están agarrando la inteligencia artificial y están empezando a hacer cosas muy choras. De hecho, ahí en Bambi también hacemos innovaciones muy buenas que después puedo ir comentando. Y estamos avanzando muy rápido. O sea, la ventaja que tiene la TAM, que no la tienen como los otros países, es que, o sea, los otros países del mundo, es que nosotros somos muy conversacional. O sea, es impresionante que uno no compra, no sé, el cuadro, llega por el Shopify y lo compra. Mucha gente tiene la costumbre de preguntar, oye, el cuadro, las dimensiones, está en la página. una cosa muy así, pero las dimensiones están en la página, no quieren hablar con alguien para preguntarle las dimensiones. Oye, el marco viene incluido con el cuadro, perfecto, ya no sé qué cosa. Entonces, hay muchas cosas que al final nosotros queremos conversar y creo que eso nos da la ventaja de poder adoptar esta tecnología más rápida. Y en Estados Unidos no están así, por eso en Estados Unidos las startups generalmente son de llamado de teléfono y hacen agendamientos de llamado de teléfono y hacen todo este tema con llamado de teléfono, porque el iMessage, la gente no vende por iMessage. Nosotros sí vendemos por WhatsApp. O sea, tú dirías que en adopción de la IA de manera masiva, Latinoamérica va muy bien. Va muy bien y tiene el potencial de ir increíble. O sea, en verdad, por nuestra naturaleza de cultura, creo que... Y eso es muy interesante porque realmente propone una ventaja competitiva muy importante. Totalmente, 100%. Sí. Yo creo que es un mercado muy entretenido además y además como que vamos adoptando tecnología bien pionera. O sea, imagínate, hace un año atrás es que me han dicho como, hey, vamos a hacer que la pyme que vende lava alfombra, va a poder adoptar inteligencia artificial. Yo te hubiera dicho, o sea, difícil, porque no va a entender lo que son las instrucciones de la inteligencia, el prompt, no va a entender cuáles son las funciones, como para que se pueda conectar con las cosas externas y todo. Pero si es que uno le explica a la gente y se da el tiempo de hacer como toda la introducción a estas nuevas tecnologías, al final son así, adoptan de manera inmediata. Es una cosa impresionante. Y de hecho me impresiona mucho del mercado de pyme y Latinoamérica. Mira, y me llama mucho la atención lo que comentáis en verdad del latinoamericano y cómo le gusta ir a preguntarlo. El ejemplo que diste del Shopify, en vez de verlo en la página, le gusta ir a preguntar, que hace demasiado sentido con este cambio de paradigma de la inteligencia artificial, porque quizás 4 años atrás cualquiera hubiese pensado de que eso iba a morir, de que esa interacción humana iba a morir y que al final la gente se iba a tener que acostumbrar a ir a buscar esos datos a la página y poner cada vez, alejar más al cliente de una interacción humana, y a eso iba. Así es. O sea, bueno, hasta hoy en verdad tú lo veis mucho, que usáis alguna app, algún servicio y el servicio al cliente está muy alejado.
Sí. Porque tratan de ponerte primero preguntas frecuentes, información, trata de resolver tu duda solo y después finalmente llega a una interacción humana. Totalmente. Entonces la tendencia iba para ese lado y hoy día con IA quizá está revirtiéndose esa tendencia. Hoy día podía acercar mucho más porque ni siquiera necesitáis que la persona se atienda sola, porque hoy día es muy barato y va a ser cada vez más barato tener un agente de IA que te reemplace una interacción humana. Totalmente. Y no tengas que tener la información más allá de tu modelo por WhatsApp. Totalmente, 100%. De hecho, al final, esa es como un poco la idea, como al final los humanos tienen que estar haciendo trabajo que sean al nivel de los humanos. O sea, si estoy todo el día contestando WhatsApp, el hola, ¿cómo estás? Como, ¿por qué para mí ese no me hace sentido que ese es como el trabajo ideal para el humano? No, yo quiero que el humano conteste cuando tenga el problema difícil, ¿ya? O sea, cuando la persona dijo, hola, ¿cómo estás? Le explico el problema. La IA no pudo contestarle porque había que hacer un cambio por detrás y al final el humano tenía que intervenir. Entonces ahí quiero que un humano esté en el proceso. No quiero que esté en el proceso para ver cuánto mide el cuadro, por ejemplo. Pero eso hoy día. Sí. O sea, yo me imagino que va a llegar un punto en el que va a ser al revés quizás. Y la IA va a estar haciendo el trabajo difícil y los humanos, no sé si tiene sentido que hagan el fácil o que no hagan ninguno. Es posible. Vamos a ver cómo se desarrolla ahí todo el ecosistema. ¿Te asusta eso? ¿Te da miedo? La verdad es que no. Yo siempre me gusta la tecnología y como, ¿cómo adoptamos esto? ¿Cómo hacemos algo nuevo? Entretenido. Me gusta hacerlo, pero tampoco como que me asusta mucho. Como, al final, el humano siempre, a través de guerra, a través de todo, hemos podido solucionar los problemas. Y si es que acá hay un problema, se va a poder solucionar de alguna u otra forma a través de, no sé. Más tecnología. Más tecnología, no sé. No, pero es interesante. Al final, la verdad es que la gente se ha asustado después de cada revolución tecnológica. Sí, desde totalmente. la revolución industrial iba a quitar todas las pegas. Totalmente. Entonces, eso sí, así. Oye, ¿cuál ha sido el desafío técnico o el más difícil o algún desafío técnico interesante que has tenido desarrollando con inteligencia artificial? Ya, ahí el desafío técnico yo creo que más difícil ha sido como darle... porque la inteligencia artificial como de naturaleza es no determinística. ¿Qué significa que la inteligencia artificial no sea determinística? Es que si yo te digo hola a la inteligencia artificial, me va a poner hola, por ejemplo, la primera vez, pero la segunda vez me va a decir hola, ¿cómo estás? Y digo, pero tuve el mismo input y tuve un output distinto. Así se comporta la inteligencia artificial. Esa es como naturaleza, ¿ya? Entonces, si es que yo le doy las instrucciones de, voy a poner un ejemplo, agendar una cita al doctor Jaime, cuando el cliente le dé su correo para poder agendar, lo va a hacer el 99% de las veces, porque es inteligente. Pero hay un 0.1% de las veces que no lo hace. Al igual que un humano se equivoca. El humano también, hay algo probabilístico de nosotros porque de repente se nos queda la chaqueta en el restaurante, se nos queda la chaqueta en la casa, y nosotros no es el comportamiento que nosotros queremos, pero tampoco somos humanos. Bueno, acá es también IA. somos no deterministas. Sí, pues, así es. Entonces, un poco eso, esa es la naturaleza de la IA. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial sea no determinística? ¿Ya? En algún grado, en algún grado, ¿ya? Y antes la inteligencia artificial, como de lo que existía antes, era un poco no determinístico, ¿ya? Y aquí voy con esto. Que antes, como había tecnologías de atención al cliente de SAC, que agrupaban mensajes similares y daban respuestas similares a esos mensajes similares. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una pregunta de deposité, pero no está la plata en mi cuenta, habían artículos que podían resolverte. Entonces ahí decía, ya perfecto, muchos de estos mensajes similares son así, entonces plata en la cuenta no aparece, por ejemplo, y ya en el mismo artículo. Ya, así funcionaba un poco antes, o llegar a la misma respuesta. Entonces hoy en día, como que dijimos como en Bambi, como ya necesitamos un poco de determinismo, pero
necesitamos tener el aspecto no determinístico, que es la gracia de la inteligencia artificial. Para no matar la creatividad. Para no matar la creatividad. Entonces, lo que empezamos a hacer es que empezamos a agrupar mensajes similares, ¿ya? Entre sí. Y estos grupos de mensajes similares, después nosotros como que le dimos la opción a la inteligencia artificial de obligarla a correr funciones que, cuando digo correr funciones, son como de agendar una cita. Entonces, cada vez yo tengo mensajes similares de correos y muchos correos juntos. Entonces, cada vez que me envía un correo, obligo a la inteligencia artificial a correr la función de crear la cita. Entonces, así no se va a equivocar nunca, porque le digo, hey, esta corrida de ya no respondan nada, sino que corre la función. ¿No? Punto. Entonces, eso es como juntando un poco un paso para atrás, como ocupamos antes la inteligencia artificial y cómo la estamos jugando hoy en día, y como que juntamos un poco los dos mundos y hicimos estos comportamientos que son un poco híbridos. ¿Y con eso lograron el 100% de los casos? Ahí logramos, no el 100%, pero ya, o sea, aumentamos en verdad casi al 100%. Porque, ¿por qué no logramos el 100%? Porque puede haber un mensaje que posiblemente no es similar al otro. O sea, no sé, si yo tengo un grupo... Pero que si tú lo leí como humano, te das cuenta que sí lo ponía en ese grupo. Si no, ¿Cómo hiciste Hay una cosa llamada como que es similaridad semántica, ¿ya? ¿Qué significa la similaridad semántica? Es que, por ejemplo, perro es muy similar semánticamente con comida de perro, menos similar semánticamente que gato, pero aún menos similar semánticamente que humano. ¿Y por qué? Porque algún día se hicieron como toda esta red de palabras y se vectorizó las palabras y todo. Y perro y gato igual se ocupan en palabras, en oraciones similarmente. O sea, perro y gato en oraciones se ocupan mucho. Perro y humano puede ser, pero un poco menos puede ser. Entonces, semánticamente gato es mucho más parecido a perro que humano que a perro, porque las dos son mascotas. Entonces, esa es como la similaridad semántica, ¿ya? Es convertir palabras en vectores, y esos vectores se hacen un producto punto y se ven qué tan cerca están en el espacio vectorial. Un poco así como... Y eso al final en cada idioma es súper diferente. Es súper diferente en cada idioma, y de hecho hay... al final los modelos que convierten palabras en vectores son modelos de embeddings, que se llaman, ¿ya? Y esos modelos de embeddings son los que hacen como al final... que en cada lenguaje puede ser bueno la búsqueda semántica o no. Entonces, por ejemplo, OpenAI es muy bueno en muchos lenguajes. De repente, Cohere, que es como otra empresa, es mejor que OpenAI para los embeddings, solo los embeddings, pero en inglés solamente. ¿Ya? En inglés es súper bueno. Pero no es bueno para las otras cosas. Mira. Entonces ahí depende del modelo. Volviendo un poco al tema de la IA siendo no determinística, ¿ya? Y de hecho voy a recapitular quizás con el mismo ejemplo que nos diste al principio, porque quiero hacerte una pregunta específica, que tú dijiste que al ser no determinística, si le preguntan constantemente que agende una cita, el 99% de las veces la agenda, y hay un 1%, o si quería un 0,1% en el que no lo hace, porque... probabilidades, qué sé yo, no determinística, black box. Sí, así es. Pero, bueno, tú me decís que lograron resolver eso en buena medida, pero me cabe la duda de si eso no es un problema para la IA haciendo ciertas funciones que son súper críticas, donde necesitáis un 100% de efectividad. Como por ejemplo, si pensáis en, qué sé yo, aviones, hospitales, como cosas muy críticas donde no podéis tener rango de error. ¿Tú crees que la IA, vamos a poder confiarle ese tipo de cosas? ¿O dado esta naturaleza no determinística de la IA, hay como hay una línea que no podemos cruzar? Mira, como respondiendo a la pregunta, como en la actualidad, creo que efectivamente, o sea, si quiere algo 100%, como que se haga así 100% de las veces, la inteligencia artificial como generativa de lenguaje natural no es la opción. O sea, acá hay que programar y hay que hacer código que sea determinístico,
¿ya? Yo creo que en el futuro se va a poder hacer. O sea, yo creo que en el futuro, al final, la inteligencia artificial va a ser lo suficientemente capaz de 100% o al final todo va a tener un margen de error. O sea, siempre. Cualquier sistema, hasta los mismos aviones, tienen un margen de error, ¿ya? Pero que ese margen de error sea al nivel y el estándar que nosotros ya tenemos hoy en día. Es que al final el código determinístico tampoco te soluciona ese problema, porque alguien lo tiene que invocar. Así es. Si alguien tiene que tirar el gatillo. Así es. Y si es que es la IA tirando el gatillo, quedaste en la misma situación en la que estaba antes. Así es. 100%. Oye, cambiando un poco el tema, ¿tenía alguna historia curiosa de algo que hayas tratado, que le hayas pedido a la IA que hayas tratado de hacer con IA y no lo haya podido hacer y a ti te parecía algo muy sencillo? Sí, la verdad es que tenemos varias en Bambi. Creo que la más entretenida fue como cuando empezamos a verticalizarnos un poco en los agendamientos, ¿ya? Entonces, agendamientos de doctores, de dentistas, etcétera, etcétera. Y la cosa es que la inteligencia artificial es muy mala para las fechas. O sea, oye, te agendo, por ejemplo, para este año, acaba de pasar hace poco, que es un caso de borde que no habíamos tomado. Te agendo para el 29 de febrero. El 29 de febrero este año no existió. Entonces, al principio era siempre era, ya, te agendo para el 14 de marzo, pero, por ejemplo, si el 14 de marzo, no sé, era el lunes, te decía, te agendo para el miércoles 14 de marzo. O sea, lo hacen con los días de la semana. Con los días de la semana, muy mal. Entonces, ¿Y esos son todos los modelos tienen el mismo problema? Todos los modelos tienen el mismo problema. Wow. Entonces, ¿qué pasaba? Lo entretenido de qué pasaba es que los clientes, por ejemplo, hablaba con una persona y decía, te agendo para el 13 de febrero, pero decía jueves. Entonces, efectivamente lo había agendado para el 13 de febrero, pero... En el calendario le quedaba el 13 de febrero. En el calendario quedaba el 13 de febrero, pero le decía al cliente el jueves. Entonces, ¿qué hacía el cliente? Obviamente, que yo menos hubiera hecho lo mismo, que digo, me agendó para el jueves, ok, espero para el jueves. No veo qué día de la semana es. No, entonces, estamos mucho más pendientes del día de la semana que del número. Sí, totalmente. Entonces, que la inteligencia artificial parece que no. Entonces, ahí de repente pasó un par de veces que personas llegaban el jueves efectivamente sin la hora agendada. Y eso creo que lo logramos resolver, pero con comportamientos determinísticos al final, obviándola ya. Dijimos, ya, tú no sirves para esto, vamos a hacer cosas con nosotros para... Oye, ¿y por qué? Yo creo porque hay tantos datos en internet y en Twitter, etcétera, que sale martes 14 de febrero, pero después otro dato que dice miércoles 14 de febrero, porque todos los años cae distinto. Entonces esos datos terminan sobrelapándose y al final la inteligencia artificial dice y al final tontera. Cuando volvemos de repente a la parte más técnica del modelo de esta red neuronal, cuando los entrenan, cuando arman este modelo, ¿es solamente data sin pulir o hay como fine tunings que se pueden hacer para, no sé, pues enseñarle a este modelo que las fechas no son iguales que, no sé, y tratar de repente ciertas cosas de manera particular? 100% sí se puede hacer. De hecho, se hace. Así se entrenan los modelos hoy en día. Ya se componen de 3 como pasos importantes. ¿Ya? Primero, se entrenan con toda esta data así de internet, a la tonta y a la loca, se entrena el modelo. Bacán. Tiene un modelo ahora que responde coherentemente un poco, pero sigue muy mal las instrucciones. O sea, no sigue instrucciones. El segundo paso como de entrenar el modelo es como, ya, vamos a hacer que el modelo siga instrucciones. Y ahí fine-tunean a que pueda seguir instrucciones, etcétera, y todo. Y después el tercero es como ya como un poco parecido al segundo, ya, pero es como de moderación de contenido, de hacer que responda bien, etcétera. La verdad es que no me quiero meter mucho al detalle. Pero así se entrena efectivamente. Pero el problema de eso es que ya, yo lo entreno ahora con la fecha de este año. Cool. Pero el próximo año voy a tener que entrenarlo de nuevo. Y el próximo lo voy a tener que entrenar de nuevo. Entonces, como lo puedo entrenar para futuro también, sí, pero el futuro finito, o sea, yo lo voy a entrenar para futuro finito y el futuro es infinito también, ¿cachai? Entonces, y no creo que sea el problema más importante que quiera tomar también OpenAI, Claude,
Anthropic. No, yo he vivido personalmente el tema de las fechas. Me pasa harto porque en Cesti el tema de las fechas y los feriados bancarios y los días de la semana versus fin de semana es súper relevante. Porque tú entras a transar y si es un feriado el mercado está cerrado. Totalmente. O si es un sábado también. Entonces mucha gente pregunta, oye, ¿cuándo abre el mercado? ¿Por qué no se ejecutó mi orden? Porque tu orden, tú puedes poner una compra en día feriado, pero se ejuda al día siguiente. Y he tratado muchas cosas. Le puse una lista de todos los feriados del año. También se confundía. De repente un cliente le decía, oye, mi orden está pendiente, y inventaba que era feriado cuando no era feriado. Y le decía, el feriado de no sé qué, que no tenía nada que ver, que ya había pasado. Y la verdad, como lo he solucionado hoy día, es que le pongo un statement que diga, hoy día es feriado. Cada día que es feriado, voy en la mañana y se lo pongo, y al día siguiente se lo borro. Ah, mira, interesante. Es una lata. Sí. Bueno, tampoco son tantos feriados en el año, entonces no es que lo tengo que hacer todos los días, solo lo hago los días feriados. Interesante solución. Y le explico por qué el día es feriado, pero no le he podido dar la data de todos los feriados y que me la maneje bien. Y más que darle la data de todos los feriados, en una de esas, darle la data de como los estados, pero como con un detalle, como no se ha transado porque es feriado. No sé, entonces, no sé, estoy buscando una transacción y digo como, ya, quiero esta transacción en específico, quiero ver como en qué estado está esta transacción o por qué no se me ha depositado esta transacción, ya, perfecto. Y que después, no sé, tu base de datos o cualquier cosa así, le responda, no se ha ejecutado la transacción porque es feriado, no sé. Entonces, cosa que la ya sepa eso y diga, ya, el estado tuyo todavía no está listo porque es feriado. Eso podría ser una solución más a largo plazo. Sí, de todas maneras. Pero ahí, bueno, ahí requiere harta pega mía de mi lado, que hoy día 100%. Se la ha desligado a la IA, ¿cachai? Sí, es verdad. Eso es totalmente cierto. De repente una lata. Y siempre faltan manos sí. para cosas que estamos haciendo. Así que veo difícil que eso sea una prioridad en el corto plazo de implementar. Totalmente. Oye, te quería contar un desafío personal que estoy teniendo yo. Estoy viendo cómo, y de hecho en verdad fue la inspiración de este podcast. Estoy viendo cómo meterle más inteligencia artificial al desarrollo de software dentro de Cesti. Mi desafío y mi meta, a lo que quiero llegar o me gustaría lograr llegar, es a tener 10 ingenieros que avancen como si fueran 100, apoyados por inteligencia artificial. Y me encantaría saber, uno, si tú crees que esto es factible, y dos, qué tips o recomendaciones me podéis dar para avanzar en esa dirección. Totalmente. Yo creo que primero es súper factible y yo creo que estamos súper cerca, o sea, muy, muy cerca. Como que todo lo de inteligencia artificial, que a mí me encanta, porque también como desarrollador me encanta eso, se orienta demasiado a los desarrolladores, ¿ya? Y todas las herramientas donde más está generando valor hoy en día es a los desarrolladores. Entonces, hoy en día nuestro equipo ha avanzado muy, muy rápido y tenemos como pequeñas optimizaciones por muchos lados, ¿ya? Una de las optimizaciones es que obligamos a todo a ocupar Cursor, ¿ya? Cursor es un editor de texto, para que la gente que no sepa, que te completa tu código y te lo completa muy bien, ¿ya? Es muy como intuitivo porque tiene como todo el contexto de tu código. Ya, ese es como una de las optimizaciones. El otro es que ocupamos harto Cloud Dev, antes se llamaba, ahora se llama Client, ¿ya? Que es como el cursor que uno tiene al lado del chat, que maneja un poco tu código, pero en verdad este es como 20 veces mejores porque además te abre navegación, te ejecuta comando en el terminal, como que y tiene como toda la estructura mucho mejor que el cursor, ¿ya? Y eso es que se apodera. Yo hice un refactor como entero del código con eso y decía, mira, esto es el refactor que quiero hacer esto. Hice 500 cambios de archivo. O sea, era una cosa impensado que iba a poder hacerlo en menos de una semana y lo hice en 4 días porque, gracias a la inteligencia artificial, ¿ya? Y además, para otras cosas que tenemos ahí, como hay que hacer mucha revisión de código entre los pares, como eso es algo súper común que se hace en la industria para que no hayan fallas en el sistema. Y nosotros tenemos una IA revisando nuestro código como para la revisión de pares. Entonces,
cuando yo te reviso un código, primero veo la revisión de la inteligencia artificial, me ahorro un poco ese tiempo. Si es que hay un error, le comento lo mismo que comentó la inteligencia artificial. Y si es que no veo ningún error de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ahí me meto a ver un poco el código y a ver qué está pasando. Entonces, todas esas pequeñas optimizaciones en nuestro día a día nos ayudan harto, aparte de ChatGPT, Sonnet, pero programa muy bien. O sea, la cosa es impresionantemente programa bien. Y si uno le dice, hazme un código, bueno, ahora optimízamelo y te hace un código mejor de lo que hubieras hecho tú. Excelente, excelente. Pucha, me surgen hartas preguntas, algunas más técnicas que otras. Primero, mira, yo, de hecho, en este desafío voy un poco en la misma dirección, en el tema de los pull requests y revisar los pull requests. Hoy día, bueno, estoy con ganas, estaba hablando con los de Blar, que es una startup chilena. Sí. ¿Los conocí? Sí, nosotros somos sus clientes. Ya. Nosotros no lo hemos implementado todavía, pero también usamos Cursor. Perfecto. Y me hace mucho sentido la propuesta y lo que tú decís de un agente, ahora voy a tratar de ponerlo un poco menos técnico, pero un agente que revisa tus cambios del código y te da recomendaciones. Porque creo que hace unos meses atrás la idea era, o el concepto era que tú iba a básicamente tomar un agente de IA que iba a reemplazar a un ingeniero. Y un poco de ahí nace Cursor. Sí. Cursor, la idea es que es esta IA, editor de texto, que tiene acceso a todo tu código y entiende como todo. Han ido cambiando, hoy día tú puedes pasarle contexto. Pero el concepto era ese. Hace un par de meses atrás era, yo voy a tener una IA que entiende todo. Y siento que esta idea de un agente que solamente hace esta revisión de estos pull requests y pone recomendaciones, va en una dirección en la que estamos yendo más ahora, que es quizás agentes más pequeños, más especificados, más especializados, con menos contexto. Y lo que me pasó a mí es que me empecé a dar cuenta que cuando le pasáis demasiada información a un agente, se empiezan a, esto que hoy día todos le llaman alucinar, que para mí es una explicación de no sé lo que está pasando. La IA está alucinando, no tengo idea por qué me respondió lo que me respondió, esa es mi interpretación. Pero la conclusión a la que yo he llegado es que cuando le pasas demasiada información, le pasa esto. Es un poco, cuando tú lo miráis en desarrollo de software, un ingeniero senior, la gracia de un ingeniero senior y el valor que tiene un ingeniero senior es la cantidad de información que es capaz de conocer de tu código, que conoce todo, mucho más que incluso lo rápido que avanza. Totalmente. Y siento que ahí es donde los agentes de IA hoy día se caen mucho y muy fuerte, que manejan contextos súper chicos. Por eso es que mi desafío va no a reemplazar a mis ingenieros, sino a tener 10 ingenieros que avancen como 100. Sí, 100%. Y de hecho, lo que tú comentas como de mucho contexto, o sea, ese es el problema grande que tiene la inteligencia artificial. Hay un concepto que fueron como los primeros papers como famosos de IA, así famosos, viralmente famosos para hacer como ñoñamente papers, ¿ya? Que se llama Attention is all you need, ¿ya? Que es un paper que dice que hay como un concepto llamado The Needle in the Haystack, ¿ya? Que es como la aguja en el pajar, que entre más contexto tengas, menos va a recordar la inteligencia artificial en los contextos de al medio. ¿Paper hace cuánto es antiguo? No es tan antiguo, es como justo... Siento que igual es un descubrimiento medio nuevo. Sí, justo nacimiento post ChatGPT 4, ¿ya? Fue justo como cuando salió el ChatGPT 4, salió este paper de Attention is all what you need. Y es bien entretenido como explicaba que al final, entre más contexto, menos performaba la IA y se acordaba al principio y al final de las instrucciones y al medio se lo olvidaba. O sea, poniéndolo en palabras simples, es como, no sé, una playa y que cada granito de arena es información que conoce tu IA. Si tenéis toda la playa, así, una playa grande llena de arena, para la IA encontrar un granito se le empiezan a perder en el tiempo. Sí, así es. Y lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, si la inteligencia artificial, yo siempre digo, es muy parecido a nosotros. O sea, yo te puedo decir, léete un libro de 500 páginas hoy día y yo estoy seguro que te la vas a poder leer, y vas a estar todo el día leyendo, pero te lo vas a poder leer. Te voy a hacer una prueba mañana de ese libro y te voy a preguntar sobre una oración en específico. Te vas a saber el libro entero, pero una oración en específico no te vas a cortar. Me hace mucho sentido. Y lo más interesante de lo que me decís es que
Probablemente si yo me leo el libro en dos situaciones diferentes, que estoy con la cabeza en otra cosa, otro nivel de concentración, en otro lugar físico, etcétera, probablemente lo que recuerde sean distintas cosas. Volviendo al no determinístico. Sí. Si yo me leo el libro 2 veces, pero por ejemplo, poniéndolo en momentos separados, me voy a acordar de diferentes cosas. ¿Hay algún patrón de qué es lo que la IA recuerda y qué es lo que no? Como tú dijiste al principio y al final, Sí. pero... De hecho, eso o sea, es menos aleatorio que nosotros. Eso es, menos aleatorio que nosotros. Igual nosotros también somos buenos para acordarnos del principio y del final. Sí. O sea, las películas siempre decir, esta película ya la vi, esta serie ya la vi, etcétera, etcétera, con el principio y el final. Pero si te ponen una parte de al medio, No te cuesta sus 7 minutos decir, esta película ya la vi. No sé si te ha pasado cuando llegáis a una película a la mitad y después cacháis a los 7 minutos que la película ya la viste. Yo en verdad estoy cada vez más convencido que la inteligencia artificial es muy parecida a nosotros. Increíble. Qué locura, sí. Qué locura eso, que es como que logramos desarrollar una copia. Es que al final son con nuestros mismos datos. O sea, nosotros creamos esos datos. De hecho, Sí, pero es la manera de procesarlos, porque cuando tú hiciste el principio y el final, no tiene que ver con los datos. Sí. Tiene que ver con el tema de entender y guardar los datos y buscarlos. Es verdad. O sea, es más loco todavía. Sí. Oye, para ir cerrando ya, ¿algún libro, documental o podcast sobre inteligencia artificial que nos quieras recomendar? A mí, más que un podcast, me gusta mucho un canal de YouTube. Ahí sé que como para la gente técnica, ¿ya? Me gusta mucho un canal de YouTube que se llama AI Jason. ¿Ya? Jason como JSON. ¿Ya? Esa persona como que es un asiático que está enseñándole como a todos los startuperos de AI y todo, como cuáles es como las nuevas actualizaciones del mercado, y creo que está haciendo un muy buen trabajo él. Buenísimo. ¿Es muy técnico? ¿Se lo recomendáis a ingenieros? ¿Se lo recomendáis también a CEOs de repente de business? ¿O a alguien que quiera aprender para un proyecto personal, para usarlo en su casa o en su pega? 100% se lo recomiendo como a gente que ya tenga un poco que le sea familiar la inteligencia artificial. O sea, tienes que haber estado un poco antes con él, pero igual te explica cómo hacer todo. O sea no va a empezar de la nada a decir, ya abre esto. Ya. Oye, ¿tienes algún referente en inteligencia artificial, empresa o persona, y por qué? A mí la verdad es que me gusta mucho que ahora ya no está, el de OpenAI, que me encantó un speech que dio, que el Greg Brockman, creo que es su apellido, que ha dado una charla muy interesante sobre cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Y él decía, nos estamos quedando sin data, nos estamos quedando sin GPUs, y entonces tenemos que, predecía un poco cómo va a ser los avances. Y antes de empezar con los modelos de razonamiento, le achuntó muy bien. Él decía, yo creo que los avances pueden ser en razonamiento, en los agentes, entonces como especialización de agentes, o en data sintética. Entonces, ¿cómo íbamos a crear más data con data sintética? Y le achuntó clavo a los tres y yo dije, ya, me enamoré. Es un gallo, intelectualmente hablando, de un gallo muy inteligente. Yo dije, no, esta persona le achuntó a todo. Para pensar que se fue a OpenAI a trabajar con los chinos. Sí, totalmente. Oye, y una última pregunta. Si tuvieras que explicarle a un niño cómo funciona la inteligencia artificial, ¿qué le dirías? Yo siempre explico que funciona muy parecido a un humano. O sea, un humano se puede equivocar. Tú le puedes preguntar algo en un contexto y después preguntarle otra cosa en otro contexto y te va a responder cosas distintas. Generalmente igual va a tener una línea de pensamiento, un raciocinio y una personalidad. Bueno, la inteligencia artificial es muy parecida. Solo que tú le das esas instrucciones a esa persona o personita, que le digo yo porque es un poco menos inteligente que una persona, pero en algún día va a ser más inteligente que nosotros. Buenísimo, buenísimo. Demasiado buena conversación. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros hoy día. La verdad es que yo disfruté mucho la conversación. No, gracias a ti. Yo también. De hecho, me encanta hablar de estas cosas porque son bien entretenidas y como que en nuestro día a día. Así que no. Buenísimo, Increíble. Buenísimo. Gracias, Mati. No, de nada. Gracias a ti.